Primera de Reyes, capítulo 9. ¿Qué dice el título? ¿Puede que uno? Sí, por favor. Todos queremos ver siempre las bendiciones, ¿cierto? Pero ¿estamos haciendo eso para que llegue? Iglesia. Pero debe ser siempre, hermanos. Ya no estamos en un tiempo donde, o sea, debemos pararnos en la brecha y en la raya y verdaderamente darle la honra al que la merece. A veces hacemos cosas por agradar a los hombres. Y agradar a los hombres puede ser agradar a la esposa, al esposo o a los hijos o a otras personas que porque son de un estatus mejor de pronto, no es mejor honrarlos a ellos y no honrar al que debemos honrar por agradar a los demás, hermanos. Y eso se tiene que acabar en el pueblo de Dios, en cada uno de nosotros. Si no entendemos, créanme que vienen cosas tremendas. Si usted y yo no entendemos que debemos honrar es a Dios, si no entendemos que al único que merece agradarlo es a Él solamente. Y si usted ha querido agradar a los hombres, hoy lo invito de que tenga ese momento de reflexión. Amén. Amén. Lea allí, por favor. En Reina Valera, por favor. Y como Salomón hubo acabado la obra de la casa de Jehová y la casa real y todo lo que Salomón quiso hacer, Jehová apareció a Salomón la segunda vez como le había aparecido en Gabón. Y díjole Jehová: yo he oído tu oración y te ruego que has hecho en mi presencia. Yo he santificado esta casa que tú has edificado, para poner mi nombre en ella para siempre, y en ella estarán mis ojos y mi corazón todos los días. Y si tú anduvieras delante de mí como anduvo David, tu padre, en integridad de corazón y en equidad, haciendo todas las cosas que yo te he mandado y guardando mis estatutos y mis derechos, yo afirmaré el trono de tu reino sobre Israel para siempre, como hablé a David, tu padre, diciendo: no faltará de ti varón en el trono de Israel. Mas si obstinadamente os apartaréis de mí vosotros y vuestros hijos, y no guardéis mis mandamientos y mis estatutos que yo he puesto delante de vosotros, sino que fuereis y sirviereis a dioses ajenos y los adoréis, yo cortaré a Israel de sobre la faz de la tierra que le has entregado. Y está. Esto o el Espíritu Santo ha querido enseñar de que indiscutiblemente nosotros lo debemos agradar a Él, honrarlo a Él, pero muchas veces no lo hacemos y por eso usted de pronto viene un día domingo cargadísimo su espíritu y muchas veces porque somos requete buenos, hermanos, muy buenos, le cuento, para decir: uy, hoy la alabanza y la adoración no estuvo bien, no estuvo eso. Pero ¿cómo vengo yo como hijo de Dios? ¿Cómo vengo yo, que yo soy el templo para venir a adorar a Dios? ¿Cómo vengo? Cuando realmente
usted se debe hacer una introspección y mirar y decir, venga, ¿qué he hecho esta semana que verdaderamente no ha agradado a Dios? Porque muchas veces cuando la adoración no fluye ni la alabanza fluye, a los primeros que le echan la culpa es ¿a quiénes? Cuando no es a los pastores, es a los que adoran. Y sí, claro, nosotros como ministros que tenemos que estar aquí, se debe romper lo que hay en los aires. Pero creo que cada uno de nosotros tenemos una responsabilidad, ¿o no es así? Y la responsabilidad es de nosotros mismos mirar cómo está nuestro corazón. ¿Y a qué hemos agradado más que a Dios? Porque aquí la responsabilidad no es de pastores y adoradores, es de todos en conjunto. Por eso hoy nos venimos a reunir, a estar en coinonía todos. ¿Amén? Amén. Pero la coinonía muchas veces no se ve. La coinonía, la unión entre los mismos hermanos no se está viendo, les cuento. Y bueno, lo que Dios tenga que hacer, que lo haga. Si usted quiere seguir agradando a otras personas más que a Dios, es su problema, amén. No es el mío, pero sí lo invito de que se haga una introspección y mire qué es lo que hay dentro de cada uno de nosotros, que no está agradando verdaderamente a Dios. Quiero que vaya a Segunda de Crónicas, capítulo 7, versículo 14, en adelante. Si se humillare mi pueblo, sobre los cuales si se humillare mi pueblo, sobre los cuales mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren en sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Ahora estarán abiertos mis ojos y atentos mis oídos a la oración en este lugar. Pues que ahora he elegido y santificado esta casa para que esté en ella mi nombre para siempre, y mis ojos y mi corazón estarán ahí para siempre. ¿Qué le da a entender a cada uno de ustedes ahí esta parte? Listo. Ponernos a cuentas. Él mismo dice que él estará atentos sus oídos y sus ojos, ¿sobre qué? ¿Sobre qué? Sobre cada uno de nosotros, porque nosotros somos la casa y el templo de Dios. Aquí nos reunimos en un templo físico, pero verdaderamente nosotros somos la casa de Dios. Y como casa de Dios, yo debo saber cómo estoy. Amén. Amén. ¿Está dispuesto? Amén. Amén. Listo. Yo lo invito a que se ponga sobre sus rodillas en esta mañana y vamos a pedirle perdón al Señor. Y yo le invito a que lo haga de todo corazón, mi amado hermano. Padre, en esta mañana, Señor, como ministro, Señor, y cabeza de esta casa, mi amado Rey, pedimos perdón, Señor, en esta mañana, mi amado Rey. Pedimos perdón por todas las transgresiones, mi amado Dios, y pedimos que tu mano poderosa sea extendida en esta mañana sobre tu iglesia, Señor, sobre cada uno de tus hijos, mi amado Dios.
Hemos fallado, Señor, hemos transgredido, Señor, tu palabra, mi amado Rey. Hemos pecado contra el cielo y contra ti, mi amado Dios. Y hoy te pedimos perdón, Señor, y pedimos que limpies esta tierra, Señor. Limpia cada uno de nosotros, precioso Dios. Somos tu templo, Señor. Perdona la maldad, Señor. Perdona la iniquidad, la rebelión, Señor, que haya en cada uno de nosotros, Señor. Esa rebelión que ha venido a hacer daño, Señor, que de pronto nos hemos vuelto altivos, orgullosos, Señor, que hay vanagloria en nosotros, Señor. Hoy como pueblo renunciamos en el nombre de Jesús, Señor. Hoy renunciamos, Señor, a toda vanagloria, Señor, a todo lo que nos ha causado, Señor, cosas y maldiciones sobre nuestras vidas, mi amado Rey, sobre nuestra generación, precioso Dios. Y pedimos, Señor, perdón por nuestros hijos, Señor, aquellos, mi amado Rey, que no han venido, Señor, a inclinarse ante ti, Señor, que no te han honrado como deben honrarte, mi amado Dios. Hoy pedimos perdón, Padre Celestial, y te pedimos, Señor, de que tú limpies nuestra casa, Señor, limpia nuestro hogar, Señor, y limpia esta casa que es la tuya, mi amado Rey. Limpia cada templo en esta mañana, Señor, cada piedra viva, poderoso Dios, límpiala, Señor, y perdona, Señor, la rebelión, Señor. Perdona esa rebelión, Señor. Y hoy renunciamos en el nombre de Jesús a toda rebelión, Señor, a toda rebelión que haya venido sobre nuestras vidas en causa de nuestros hijos, Señor. Hoy pedimos perdón, Señor, y te pedimos que borres, Señor, toda maldición, Señor. Borra toda iniquidad, Señor, y perdona todo pecado y lávanos con la sangre del Cordero de Dios, Señor. Te pedimos, Señor, clamamos, Señor, porque haya una intervención en cada uno de nosotros, Señor, en nuestros hogares, Señor, que lo que está allí oculto y estorcido, Señor, en el nombre de Jesús, tú lo saques a la luz, Señor. Toda oscuridad, toda tiniebla, Señor, que haya en los hogares, mi amado Rey, sácalo a la luz, Señor, porque queremos ver un pueblo, Señor, verdaderamente arrepentido y no en remordimiento, mi amado Rey, sino un pueblo, Señor, que te adore, que te alabe y te glorifique, Señor, que te honre con todo el corazón, Señor, que el espíritu de cada uno de nosotros, Señor, se rinda y se sujete a tu palabra y a tu presencia, mi amado Dios. Hoy, Señor, desentronamos lo que no es tuyo, Señor. Hoy desentronamos, Señor, lo que podamos haber entronado en esposa, en hijos, Señor, en bienes materiales, mi amado Rey. Lo desarraigamos del corazón, mi amado Dios, en el nombre de Jesús, y pedimos que perdones el pecado, Señor. Todo pecado, Señor, de adulterio espiritual y adulterio físico, mi amado Rey. Perdona toda mentira, Señor, todo engaño, mi amado Rey. Perdónanos, mi amado Jesús, y límpianos con tu presencia. Con la sangre preciosa tuya, límpianos, y que tu Santo Espíritu, Señor, fluya en esta mañana con poder y autoridad, mi amado Rey. Gracias te doy, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios, amén. ¿Quién vive? A su nombre. Dele un fuerte aplauso al Señor. Alabe lo que Él vive. Invito a la hermana Viviana por este lugar. Hola. Hola. Uno, dos, así, ya. Hola, muy buenos días para todos. Espero que estemos todos muy bien, que hayamos pasado una excelente noche, una muy buena semana. ¿Y cuántos somos obedientes? ¿Y a cuántos nos cuesta?
Ay, a mí esa es la primera. Como nos cuesta tanto, vamos a ser súper obedientes y aquí hay unas sillitas y nos vamos a acomodar. Pero rápido. Por favor. Osquita, Lisa, aquí hay dos. Aunque está el nené, no hay problema. Vengan. Eso, Bertica, Jaime. La idea es hacernos aquí. Todos súper obedientes. Juancho, aquí falta una sillita, porfa. No, sin coche porque mira, ese hombre viene ahí caminando. ¿Listos? Súper, súper juiciosos. Amén, amén. Déjenme decirles que ser obedientes es difícil. Todos decimos que no, pero sí es muy difícil. Y con el simple hecho de decir, por favor, hagámonos aquí adelante, ya nos excusamos. Entonces, sí es un poquito difícil, pero no es imposible. ¿Listos? Amén, amén. Bueno, tengo el privilegio hoy de compartirles un poquito de lo que el Señor me ha compartido. Pero para ello primero vamos a alistar el diezmo, ¿vale? Todos juiciosos, no sé quién haya traído el diezmo. Es más, yo sé que lo traje y no tengo ni idea de dónde está. Deme un segundo. Ah, ¿me lo prestas? Un momento. Deme un segundo. Recordemos que en el diezmo debemos de ser obedientes, ahí está el nombre, el número de la cédula, nuestros datos. Recordemos, gracias, amor. ¿Por qué tan importante estos datos? ¿Por qué? Porque recordemos que la congregación, gracias a Dios, tenemos todo como ley y nuestra contadora lo solicita, ¿vale? Es por ello. Entonces, por eso de pronto ser muy obedientes y en el diezmo poner los daticos, ¿vale? ¿Listo? Levantemos quién tiene el diezmo, la ofrenda, lo que el Señor haya puesto. Lo vamos a levantar juiciosos. Déjalos quitar, déjalo que camine. Tranquilos. Déjenlo. Tenemos servidores. Tranquilos. ¿Listos? Tomamos el diezmo. Vamos a tomar nuestra Biblia y ábranla en donde el Señor les... ¡Ay! En donde el Señor les diga y lo van a guardar. ¿Listos? ¿Todos? Y vamos a hacerlo hasta el final. Hoy va a ser un poquito diferente. El Señor es lo que me ha entregado y así mismo se los voy a entregar, ¿vale? Espero que no se me olvide. Si se me olvida, me acuerdo. Pero antes de empezar, creo que alguno me ha escuchado una frase, una palabra que el Señor me ha tenido muy inquieta últimamente. O bueno, Él me ha hablado a mí de que nosotros debemos de desaprender. De pronto alguno me ha escuchado la palabra. Y entonces uno dice, amén, dice mi esposo, sí. En casa le digo constantemente, hay que desaprender. Entonces dirán, pero Viviana está como loca. No, les cuento que no. Imagínense que desaprender significa que todo el conocimiento que yo tengo, lo tengo que cambiar. Y no lo dice Viviana, no lo dice Google, no lo dice la IA, lo dice la palabra. Y vamos a ir juiciosos, Reina Valera, Nana, por favor. Vamos a ir a 1 Corintios 1, perdónenme, 1 Corintios 3, 18. ¿Listos? Y dice, nadie se engañe a sí mismo. Si alguno entre vosotros se cree sabio, en este siglo, hágase ignorante. ¿Para qué? Para que llegue a ser sabio. O sea que, ¿qué tenemos que hacer? Desaprender. Discúlpame, en la palabra alguno de pronto vio que dijera, no, es que los ancianos son sabios, o el abuelito, o el que tiene 20, o el que tiene 30. No, ahí dice que si nosotros nos creemos sabios, ¿qué tenemos que hacer? Desaprender. Yo sé que es un poco difícil y me van a entender por qué empezamos con este versículo. ¿Listo? Entonces hoy venimos preparados a desaprender. Porque hoy venimos ¿a qué? A aprender. Les voy a contar un poquito de qué se trata la palabra del día de hoy. Va a ser muy corto. De pronto lo que yo les hablo va a ser muy poquito, pero por eso les voy a contar así, flecha veloz, porque vamos a trabajar mucho en palabra. Porque hoy venimos a indagar en la palabra. ¿Amén? Entonces voy a empezar contándoles por qué la palabra. La palabra nosotros, Viviana,
creía que estaba haciendo bien las cosas y déjenme decirles que no. Y entonces cuando viene el Señor y me dice, Viviana, estás haciéndolo mal, entonces como Viviana es un poquito a veces altiva, entonces yo le dije, no, tú estás equivocado. Suelo tener esas conversaciones con el Señor. Entonces el Señor me dijo, la equivocada eres tú. Y duré más o menos unos 7 días en esa controversia y al final hice las cosas y las hice bien. Creo. Y les voy a contar cómo vamos a empezar. Nosotros sabemos que la palabra nos da muchas puertas, ¿no es cierto? Pero también nos cerró una puerta gigantesca que esta mañana, por medio de esa alabanza, el Señor nos la decía. Cuando pasó el pueblo por el mar, ¿quién cerró la puerta? El Todopoderoso. ¿Y cómo la cerró? ¿Cómo la cerró? Cuando pasó el último hijo del Señor, ¿verdad? Y venía detrás de ellos, ¿quién venía? El faraón. ¿El Señor qué hizo? Cerró la puerta. Y lo que decía Helencita esta mañana, ¿pero cuántos la hemos vuelto a abrir? Muchos. Entonces, en el día de hoy vamos a hablar les voy a empezar contando que la palabra nos habla de 4 pilares, amén, de 4 pilares súper importantes que a veces creemos que no son importantes, o que a veces decimos, ay no, déjenme decirles que para mí fue tremendo ese pilar. Y vamos a hablar de 4 pilares. Entonces se los voy a contar. Espero que les guste. Estos 4 pilares son súper fundamentales. Creo que de pronto los hemos visto, los hemos conocido en algún momento. ¿Sí? De pronto los hemos visto. Es más, creo que uno de ellos lo hemos visto acá como para el mes de abril, creo. ¿No lo ven? ¿No los ven? Helencita y Danita, ¿me los levantan, por favor? Gracias, niñas. Amén. Eso. Estas mujeres hermosas. Son 4 pilares hermosísimos y son diezmo, primicias, ofrenda y siembra. Ay, Viviana, hoy va a hablar de plata. Déjenme decirles que sí. Y vean, todos nos quedamos callados. ¿Sí ven? Es tremendo, ¿no es cierto? Voy a decir, es tremendo. Pero es que no lo dice Viviana. ¿Quién lo dice? La palabra. No, esto es una mentira. Vamos a trabajar, ay Dios, vamos a trabajar hoy en las palabras, en la palabra, perdónenme, para que se den cuenta que no soy yo. ¿Listos? Entonces, vamos a hacer una cosa. Ve el computador, por favor. Vamos a hacer así un relato súper rápido. Alvarito, ven, mi amor. Y en la parte de arriba les vamos a dar ciertos versículos, ¿vale? Ustedes, si quieren, pueden tomar nota en casa, juiciosos los van a estudiar, porque no vamos a hablar de los 4 pilares, porque les aseguro que se nos iría todo el día. ¿Listo? Entonces, diezmo. ¿Qué es el diezmo? Súper rápido. 10%. El 10%, ¿no es cierto? ¿Y dónde nos habla la palabra? No lo habla en Levítico 27:30 y no lo habla en Malaquías 3:10. Por favor, si ustedes quieren, toman nota, llegan a casa súper juiciosos, súper obedientes, van y toman allá, estudian. Dime. Las versiones. Las versiones. ¿Por qué de pronto yo les puse las versiones? Porque es que a mí me gusta de pronto mirar en muchas versiones, porque es como yo entiendo. ¿Listo? Entonces, si ustedes quieren, pueden ir e indagar. ¿Vale? Ahora, primicias. ¿Qué son las primicias? Amén. Lo primero, sea de tierra, sea de fruto, sea de sueldos. Amén, amén. Un momento. Osquitar, si quieres, súbelo. Ve tranquilo. Ok, entonces, lo primero de todo, antes de que nosotros tomemos el resto, es lo primero. Eso es primicia. Y allí encontramos por Proverbios 3, 9, 10 en la NBI, me encanta, y en Éxodo 23, 9 en NTV. ¿Listos? Eso es primicias. Ahora vamos con una ofrenda. ¿Qué es la ofrenda? A Dios que se dispone para entregar. Lo que se ofrece voluntario. Eso es una ofrenda.
perdónenme, 200 pesos, ya no tenemos 20 pesos, 200 pesos. Eso es una ofrenda desde que yo lo haga con corazón. Puedo dar 2 millones, pero si no lo hago con corazón, es como si no diera nada. Eso es una ofrenda. Y esta ofrenda la vamos a encontrar en 2 de Corintios 9, 6, 10 y Éxodo 25, 1, 2. Ahí están las versiones. Eso es la ofrenda. Y por último tenemos la siembra. ¿Qué es sembrar? Dieguito, ¿qué es sembrar? Amén, Javi. Pero te cuento que esa siembra, aunque nosotros de pronto no recibamos algo a cambio, sí podemos recibir algo, porque es cuando tú siembras, tú tienes un fruto, puede ser o económico o espiritual, que es lo que estamos haciendo ahorita, ¿no es cierto? Si quieren, mi amor, acomódalos ya ahí, tranquila. Gracias, Alvarito, porque todo el servicio no creo. Entonces, como lo que estamos haciendo ahorita. ¿Recordamos que estamos haciendo ahorita que tenga que ver con ofrenda y siembra? No. Y el Paz no lo ha dicho, ¿no? El cumpleaños, no. No, wow. Bueno, les cuento. Recordamos que hace como unos 2 servicios más o menos el Paz nos habló de África y nos habló de que habían unos chicos que ya el Espíritu era el que los había guiado, los había instruido y ellos iban a llevar la palabra a otro lado de África. Eso es siembra. Cuando nosotros, y creo, si no estoy mal, Paz, ¿me confirmas? Creo que le dijiste que era Edwin el que estaba recogiendo el dinero, ¿verdad? Y es mi esposito. Mira, aquí está. Esto es una siembra. ¿Por qué es una siembra? Porque hay aproximadamente, creo que dijiste 15, 17 chicos que ya se fueron y ellos cada uno requería aproximadamente de 1.500.000. Cada uno. Entonces, eso es una siembra. ¿Por qué? Porque es espiritual. Muchas veces es física, pero en este caso es espiritual. Eso es una siembra para que lo tengamos súper claro, ¿vale? Pero en el día de hoy vamos a trabajar uno de esos 4 pilares. Y esos 4 pilares a mí me encantan. Adivinen cuál es. Imagínense. No, ninguno. Es el diezmo. Vamos a hablar hoy de nuestro famoso diezmo. Ay, Viviana, hablar de dinero. Sí, ¿no? Porque es que el diezmo no es solamente dinero. ¿Amén? Entonces empezamos en la ejecución. Todos están súper callados. Viviana va a pedir dinero. No, déjenme decirles que yo no les voy a pedir dinero y les voy a contar más rato por qué. Como estamos tan serios y yo estoy tan emocionada, y emocionada porque el Señor me entregó algo hermosísimo y son los niños. Eso me tiene muy emocionada. Vamos a hacer una actividad ahí sentaditos, vamos a entrar en calor y se nos va a olvidar lo que Viviana dijo. Entonces, al lado derecho vamos a aplaudir, vamos a tratar de movernos y va a ser Padre. Al lado izquierdo va a ser Hijo y en la parte de arriba Espíritu Santo. ¿Me entendieron? ¿O muy rápido? ¿Listos? Padre, Espíritu Santo. ¿Listos? ¿Todos? Otra vez. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Espíritu Santo, Padre, Hijo, Espíritu Santo, Espíritu Santo. Muy bien, eso me alegra. Estoy muy emocionada, como se pueden dar cuenta. Amén, amén. Y vamos a empezar. ¿Listos? ¿Qué es el diezmo? 10%, listo, eso todo lo tenemos súper claro. Recuerden que el 10%, perdónenme, el diezmo proviene del latín decimus, se llama, y está vinculado a un décimo o a la décima parte de algo. O sea que es el 10% de todo. Estamos hablando de dinero, de casa, de hijos, de esposa, de nosotros mismos, de todo. ¿Listo? En hebreo es maaser, que significa la décima parte o el 10% de los frutos, tierra, ganado, tiempo, vida, de todo. Eso es el diezmo. Pero para poder entrar en materia con la palabra de qué es el diezmo,
yo les voy a hacer una pregunta y vamos a listar micrófono. Don Jesús, porfa, cójame el micrófono. ¿Listos? Vamos a coger el micrófono y voy a hacer una pregunta y solo 3 personitas van a responder, pero yo les voy a decir a quién. Se me van a quedar calladitos el que sepa, porque yo sé que hay muchos que sabemos. Yo ya sé quién es, todavía no sabía. Vamos a preguntar, ¿alguien sabe quién es Melquisedec? Calladitos. ¿Listos? Sí, yo sé que saben. No. Empecemos con Johncito. ¿Quién es Melquisedec? Pero estamos hablando, listo, no sabes quién es Melquisedec, pero él es alguien de la palabra. ¿Tú quién crees que es? Puede ser un rey, un profeta. ¿Tú quién crees que sea? Creería que un profeta. Un profeta, amén. Vamos a preguntarle a Danita. Vean, es mi hija. Danita, ¿quién es Melquisedec? Tal vez un rey. Ay, tal vez. No. Dios mío, amor, estamos haciendo mala tarea. Y Jaime, ¿quién es Melquisedec? Tal vez una persona que no estaba tan cercana a Dios. ¡Wow! Tremendo. Ahorita a Jaime le vamos a preguntar si después de que leamos, tenlo ahí. Perfecto. Vas a decirme quién es Melquisedec, ¿vale? Okay. Entonces vamos a empezar. Uy, qué emoción. Vamos a ir, por favor, a Hebreos 7, del 1 al 4, y vamos a ir en la NTV, ¿vale? Y dice, perdóname, Hebreos 7, 1, del 1 al 4, a la versión NTV, nueva traducción viviente. ¿Listo? Perfecto. Y dice, este Melquisedec fue rey de la ciudad de Salem y también sacerdote del Dios Altísimo. Cuando Abraham regresaba triunfante de una gran batalla contra los reyes, Melquisedec salió a su encuentro y lo bendijo. Después Abraham tomó la 10ª parte de todo lo que había capturado en la batalla y se la dio a Melquisedec. El nombre Melquisedec significa rey de justicia, rey de Salem, significa rey de paz. No hay registro de su padre, ni de su madre, ni de ninguno de sus antepasados. No hay principio ni fin de su vida. A semejanza del Hijo de Dios, sigue siendo sacerdote para siempre. Pero lo vamos a confirmar. No, eso es que Viviana se lo inventó. Vamos a confirmar. Vamos a ir a Apocalipsis, por favor. En la misma versión. Vamos a ir allí a Apocalipsis. Y en Apocalipsis, denme un segundo. Vamos a ir a Apocalipsis 1. Y vamos a leer del 5 al 8. Y dice, y de Jesucristo, Él es el testigo fiel de las cosas, el primero en resucitar de los muertos y el gobernante de todos los reyes del mundo. Toda la gloria sea al que nos ama y nos ha libertado de nuestros pecados al derramar su sangre por nosotros. Él ha hecho de nosotros un reino de sacerdotes para Dios, su Padre. A Él sea toda la gloria, el poder por siempre y para siempre. Amén. Miren, Él viene en las nubes del cielo y todos lo verán, incluso a aquellos que lo traspasaron, y todas las naciones del mundo se lamentarán por Él. Sí, amén. Y en el 8 dice, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, dice el Señor Dios. Yo soy el que es, el que siempre era y que aún está por venir, el Todopoderoso. ¿Quién es Melquisedec, Jaime? Calladitos. Es un rey. Amén. Es un rey.
No era nadie que estuviera apartado. Y aún más grande, si nosotros nos devolvemos y miramos en Hebreos, ¿verdad? Si tú te das cuenta, nos dice que al final, en la última partecita, dice, a semejanza de Hijo de Dios, sigue siendo sacerdote para siempre. O sea que nuestro Melquisedec, ¿quién es? El mismo Dios. Entonces es tremendo. Cuando viene el Señor y me entrega esta palabra, digo, uy, Señor, esto está, dicen por ahí, de locos. Sí, esto estaba espectacular. Pero vamos a seguir. Listo, entonces, ¿quién es Melquisedec? Es un rey, es el mismo Dios. Listo. Entonces, yo hasta ahí iba feliz, porque Señor, yo día es muy juiciosa, listo. Estoy bien. Pero el Señor, todavía no vamos a entrar. Vámonos a Génesis, por favor. Vamos a ir a Génesis. Espérame. Vamos a ir a Génesis, por favor. 14. Vamos a ir en la NBI. Génesis 14. Y vamos a ir desde el 17 hasta el 24. Entonces estábamos hablando de ¿quién? De Abraham y de Melquisedec, ¿verdad? La palabra dice que Abraham le entregó el 10% ¿a quién? A Melquisedec. Entonces vamos para que lo tengamos súper claro. Y dice, en el 17, cuando Abraham volvía de derrotar a Kedorlaomer y a los reyes que estaban con él, el rey de Sodoma salió a su encuentro en el valle de Sabe, es decir, en el valle del rey. Y Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, le ofreció pan y vino. ¿Quién le ofreció pan y vino? Melquisedec, el mismo Dios le ofreció pan y vino. ¿A quién? A Abraham. Pero recuerden que también salió ¿quién? El rey de Sodoma. ¿Quién era Sodoma? Sodoma y Gomorra, ¿no es cierto? Listo. Entonces seguimos en el 19. Luego bendijo a Abraham con estas palabras: que el Dios Altísimo, creador del cielo y de la tierra, bendiga a Abraham. Bendito sea el Dios Altísimo, que entregó en tus manos a tus enemigos. Entonces Abraham le dio el diezmo de todo. El rey de Sodoma le dijo a Abraham: dame las personas y quédate con todo. Pero Abraham le contestó: he jurado por el Señor, el Dios Altísimo, creador del cielo y de la tierra, que no tomaré nada de lo que no es tuyo, ni siquiera un hilo ni la correa de una sandalia. Así nunca podrás decir: yo hice rico a Abraham. No quiero nada para mí, salvo lo que mis hombres ya han comido, en cuanto a los hombres que me acompañaron, es decir, Aner, Escol, Amre, que tomen ellos su parte. Amén. Entonces, cuando el Señor me entrega esto, el Señor me dice y me hace esta pregunta, a mí me cautivó. Entonces yo así dije: Señor, ¿lo entendí bien? Vean, no me lo preguntan, duré casi una noche completa sin dormir, porque yo decía: Señor, estoy como mal. En ese momento todavía no le habían hecho cambio de horario a Edwin, entonces yo esperé hasta que Edwin llegó. Y se lo leí y le dije: ¿tú entendiste lo mismo que yo entendí? Mira, casi no duermo, porque es impresionante. ¿Cuántos trabajamos? ¿Cuántos, discúlpenme, pasamos situaciones en nuestros empleos? Amén. ¿Cuántos vamos y nos quemamos? Bueno, por lo menos él pasa ya soldando. ¿Cuántas veces estás quemado, Paz? Muchas, ¿no es cierto? Dieguito, ¿cuántas veces te coge el agua? Muchas, ¿no es cierto? Te llenas de barro. Muchas cosas nos pasan. Los que trabajamos en una empresa tenemos que someternos a muchas cosas, ¿no es cierto? Pero viene el Señor y me dice: ¿a quién le estás ofrendando? ¿A quién le estás diezmando? Porque si ustedes se dan cuenta, ¿a quién se le presenta a Abraham? Melquisedec y el rey de Sodoma. Se le presenta el mismo Dios y el mismo diablo. Y discúlpeme, ¿quién toma la decisión?
Abraham, y nosotros tomamos la decisión, si lo que yo vengo y voy y sufro, si lo que yo vengo y voy y me gano, se lo doy a Dios o se lo doy al diablo. Fue tremendo, porque yo dije, no, yo estoy loca, y no, porque la palabra me lo dice. Fueron muchas emociones, porque si nos damos cuenta, me está diciendo que el mismo Dios estaba en la tierra, que en ese momento cuando se le presenta a Abraham estaba el Señor y el Señor le dice, aquí estoy yo, pero el diablo también viene y le dice, aquí estoy yo. Y nosotros muy juiciosos, discúlpenme, lo que vamos y trabajamos, venimos y decidimos y se lo damos. No, todavía no voy a hablar de ello. O lo diezmamos a Dios o se lo diezmamos al diablo. Y así mismo como nosotros diezmamos, discúlpenme, estamos diezmando a nuestros hijos. Estamos diezmando nuestras vidas, estamos diezmando nuestros caminos, estamos diezmando el día a día de cada uno. Casi me vuelvo loca, déjenme decirles, porque resulta que nosotros hace mucho tiempo diezmamos. Entonces yo dije, pero Señor, ¿por qué tú me pones esa pregunta? Más adelante les voy a contar por qué. Amén. Tremendo, porque cuando llega Melquisedec no llega con Espérame un momento, ¿me le dan micrófono, por favor? Tremendo, porque cuando llega Melquisedec no llega con las manos vacías. Amén. En cambio, el enemigo siempre viene a llevarse lo que no le pertenece. La palabra nos dice que él le dice a Abraham, coge todo, déjame que las almas, déjame los niños, déjame el joven, déjame tu esposa, déjame tu esposo. Eso es lo que él quiere. Él no quiere las riquezas. Y la palabra lo dice. Es más, deme un momento. Oh, qué pena. En el 21, exactamente en el 21 dice, el rey de Sodoma le dijo a Abraham, dame las personas y quédate con los bienes. Y nosotros, muy juiciosos, los que tenemos nenés, discúlpenme, cogemos y les damos el celular. Lo digo porque yo lo hacía con mi sobrino. A él le encanta este juego de plantas versus zombies. Es más, yo se lo bajé. ¿Pueden creerlo? Y cuando yo quería dormir o yo me lo dejaban y yo, ay, estoy tan cansada, voy a dormir un ratico, papi juega ahí, porque estaba al lado mío. Y yo a quién le estaba diezmando a mi sobrino. ¿Al diablo? Hay que llamarlo con el nombre que es. El diablo. Porque yo soy la que tomo la decisión. Y la palabra no lo dice. Sí, Dieguito, tienes toda la razón. Vamos para entrar en un poco más. ¿Quién era Abraham? El padre de la fe. ¿Lo tenemos claro? Abraham era el padre de la fe. Un patriarca. Pero resulta que si nos vamos un poquito científicamente y hablamos del ADN, en nuestro ADN está todavía mucho del ADN de Abraham. Mucho, mucho. Y me cautivaba porque Abraham, ¿por qué diezma? ¿Ustedes por qué creen que Abraham diezma? Por amor, paz. ¿Por qué más? Por agradecimiento. Les voy a hacer una pregunta. ¿Abraham diezma porque el Señor se lo manda? No. Porque él lo quiso hacer, gracias, paz. Resulta que Abraham le diezma a Melquisedec y todavía no estaba la ley. O sea que sí. Fue algo que salió del corazón, amén, paz. Entonces, de su espíritu, entonces en nuestro espíritu sí está. Amén. En nuestro ser sí está. Pero también la claridad y el entendimiento de a quién le vamos a diezmar, si a Melquisedec o a Satanás. Abraham me cautivaba mucho porque él le diezma, y cuando él le diezma resulta que él todavía no tenía a su hijo Isaac. O sea que cuántas cosas o cuántas promesas hemos recibido cada uno de nosotros. Vean, yo allá tengo una bolsita cuando aquí nos dan promesas. Ustedes vieran esas, allá la tengo porque en algún momento llega, porque es en el momento preciso. No es cuando Viviana quiera o no es cuando nosotros queramos, es en el momento que el Señor dice.
Y lo vemos reflejado en Abraham, ¿no es cierto? Uno dice, Dios mío, una mujer ya de 90 años dando a luz, wow, una valiente. Porque yo en mis 40 y no me hallo dando a luz. Entonces, es eso, es en el momento preciso. Entonces, Abraham es el padre de la fe y él diezma sin haber ley y sin que el Señor le hubiera entregado ese hijo. Pero cuando el Señor viene y le entrega ese hijo, me cautivaba porque resulta que todavía no había ley. Y vamos a ir a Génesis 4, 28. Yo creo que todos conocemos un poquito la historia de Abraham, de este hijo hermoso, ¿verdad? Y resulta que Isaac, perdóname, Génesis 28. ¿Sí que te dije? 4. Perdona, 28. Es Génesis 28. No, Génesis 28 desde el 20. Perdón, es que yo tengo aquí numerado, le dije mi número. Disculpen. Es Génesis 28, 20. En la NBI. ¿Listo? Ahora sí, 28, 20. Entonces, Abraham, el Señor le entrega a su hijo. ¿Y quién era su hijo, amado? Su hijo Isaac. Pero este varón Isaac viene y tiene ¿cuántos hijos? 2. Con una mujer que ama y bueno, muchas cosas. Pero estos 2 hijos son 2 Naciones. Son 2 naciones, sí señora, son 2 naciones y una de ellas trae el ADN y le diezma al Señor. ¿Qué quién es? Jacob. Jacob, no te preocupes, Martín, a eso venimos, ¿sí ves? No te preocupes. Y Jacob, en el momento en el que le diezma, ¿qué está haciendo? ¿Qué está haciendo? ¿Qué está haciendo en el momento en el que le diezma al Señor? Cuando levanta su promesa hacia el Señor. Cuando la piedra, ¿qué está haciendo él? Él está huyendo. Él está siendo perseguido y en ese momento él está allá. Él está huyendo porque había acabado de ocurrir una cosa tremenda. El papá le da la bendición a él, a su hermano mayor. No, bueno, eso se volvió una sopa ya. Pero a pesar de ello viene el Espíritu y le dice, aunque estás huyendo y en sueños es tremendo, porque si leemos Génesis 28, 20 dice, luego Jacob hizo esta promesa, si Dios me acompaña y me protege en este viaje que estoy haciendo, y si me da alimento y ropa para vestirme, y si regreso sano y salvo a la casa de mi padre, entonces el Señor será mi Dios. Y esta piedra que yo erigí como pilar, un pilar, y estamos hablando hoy de pilares, será casa de Dios y de todo lo que Dios me dé, le daré la 10ª parte. Y les vuelvo a preguntar, ¿ya había la ley? No. ¿De dónde venía él o de dónde él salió con esto? Del Espíritu, porque Abraham, su padre, se lo entregó, así como a cada uno de nosotros. Pero en medio de toda esa situación que él está viviendo, no sé qué situaciones ustedes estén viviendo, porque muchas veces cuando uno empieza a diezmar, entonces resulta que uno es, bueno, ¿no? Lo digo por experiencia propia, ay, pero es que eso que voy a diezmar, me gané 100,000, ay, con esos 10,000 voy y me compro una cubeta de huevos. Al pie de mi casa venden huevos a 8,000 la cubeta. Divinamente me alcanza. Y me alcanza para 2,000 de cebolla. 1,000 y 1,000, perfecto, pericada, ¿no es cierto? Y solucioné el almuerzo, el desayuno y hasta cena. Pero no es así. No es así porque el Señor porque ya está en nuestro ADN. Me cautivaba mucho porque, ¿y quién es Jacob? Este varón tiene una vida tremenda porque uno dice, yo lo he leído y yo digo, ay no Señor, pero ¿cómo así? Él hace ciertas cosas en las que yo no estoy de acuerdo, pero el Señor no nos mandó a juzgar, ¿no es cierto? Pero de él, ¿qué sale? Las 12 tribus, el pueblo de Israel, nosotros.
Y es aún más tremendo porque esas 12 tribus son una cosa espectacular. Nosotros hemos leído la palabra, tenemos un José que a mí me cautiva el corazón y muchas cosas, ¿no es cierto? Pero cuando ahorita Dieguito nos decía que Melquisedec se presentó ante Abraham y ¿qué le dio? Pan y vino. ¿Quién fue el primero que dio? Y él no lo sabía. Él no sabía quién era Melquisedec. Melquisedec era un rey. Y muchas veces el Señor viene y se nos presenta en nuestras necesidades y nosotros no sabemos que es el mismo Dios. Muchas veces el Señor viene porque así es. Y uno puede estar en la situación que esté y se nos presenta y no entendemos que es el Señor. A mí algo que me cautivaba fue la primera vez que yo sentí al Señor y que tuve el entendimiento y no conocía del Señor. Fue hace más o menos unos 12 años, cuando en se me olvidó el nombre, una capilla. En una capilla yo entré muy abrumada, estaba viviendo una situación muy, muy, muy fuerte, la cirugía de Edwin. Y yo recuerdo que yo entré y me postré, vean, yo creo que ni siquiera yo alcancé a llegar al inicio. Y me postré y yo lloraba y lloraba y lloraba como una loca. Él entró a cirugía a las 6 de la mañana, eran las 6 de la tarde y ese varón no salía. Y por donde nosotros estábamos, por ahí sacaban los muertos. Vean, cada que sacaban un cuerpo, la angustia que yo sentía, yo creo que nadie la ha sentido. Bueno, a no ser que de pronto alguien más la haya estado en ese momento. Porque era una cirugía bastante grave. El mismo doctor nos decía que él nos daba el 5% de vida de Edwin. Era un tumor en su cerebro. Y esa primera vez, yo desesperada corrí a esa capilla. Yo lo único que le decía a él era: no me lo quites. Eso lo tengo claro. Vean, no me pregunten. Yo lloraba con, ¿cómo dice la palabra paz? Con las entrañas. Dice que nosotros debemos de orar desde adentro. Yo creo que esa vez, desde mis entrañas yo lloraba. Y vean, yo estoy segura que en ese momento se me apareció Melquisedec y él me levantó. Él me limpió mis ojos y me dijo: ve, que todo está bien. En ese momento yo no entendí quién era. Déjenme decirles que yo vine a entenderlo un poquito después. Y dije: Señor, te me presentas si no te vi. ¿Por qué? Decía el Paz el jueves: por estar en el afán. La angustia, el desespero, todo me abrumó. Y eso mismo yo creo que le pasó a Abraham. Él se le presentó el mismo Señor y él dijo: él es un rey. Pero resulta que era el mismo Dios. Es tremendo. Y viene Melquisedec y se le presenta a Abraham y le entrega pan y vino. Yo les quiero preguntar, ¿qué fue lo primero que el Señor nos entregó a nosotros? ¿Vida? Pues déjenme decirles que vamos a ir, por favor, a Génesis 2. Vamos a ir a Génesis 2, 15, en la versión NTV. ¿Listo? Y dice: el Señor Dios puso al hombre en el jardín del Edén para que se ocupara de él y lo custodiara. ¿Qué nos entregó el Señor? Todo. La vida. Y discúlpenme, nosotros somos unos desagradecidos que no somos capaces de entregar el 10%. Pero el Señor Dios le advirtió: puedes comer libremente del fruto de cualquier árbol del huerto, excepto del árbol del conocimiento del bien y del mal. Si comes de su fruto, sin duda morirás. ¿Y cuál fue esa muerte? Que se abrieron nuestros ojos, ¿no es cierto? Esa fue esa muerte, porque fue una muerte espiritual. No fue una muerte física. ¿Y quién es el primero que nos entrega? Él. Porque lo vemos reflejado en la palabra, cuando Él nos crea, cuando Él le sopla aliento de vida en Adán.
¿no es cierto? Cuando se le presenta a Abraham y coge a Abraham y le entrega, porque él entrega primero, ¿no es cierto? Que él entregó pan y vino. Y muchas veces a nosotros nos cuesta sacar el 10%, ya sea del tiempo, ya sea del dinero, en fin. Y discúlpeme, ¿cuántas puertas estamos cerrando? ¿O cuántas puertas estamos abriendo? Porque la palabra es clara. El Paz nos decía ahorita, la palabra nos manda a ser obedientes y la palabra nos habla de diezmo. ¿Amén? Pero entonces uno dice, bueno, yo le preguntaba al Señor, Señor, tremendo, tremendo porque yo quiero ese ADN en mí, en mis hijos, en esos nietos que en algún momento han de venir, en esas nietas, en algún momento. Pero yo le decía, Señor, ¿y cuándo empieza entonces el diezmo? Porque es impresionante que tenemos 2 hombres que diezmaron con todo su corazón y sus vidas nos dan un ejemplo tremendo. Tenemos el padre de la fe, amén, y tenemos de donde salen las 12 tribus. Tenemos el padre de las tribus, de donde salimos nosotros. Entonces es tremendo, imagínense en todo lo que ocurrió en ellos, sí, vivieron situaciones como todos, pero si ellos en su ADN estaba hacerlo con amor, con convicción, y el Señor les entregó todo, aun cuánto más nos entregará a nosotros con esos hijos, no sé, con esa esposa que estás pidiendo, con esos nietos que estoy pidiendo, bueno, con tantas cosas que pedimos. Es tremendo. Y vamos a ir a Levítico 27:30. En Reina Valera, por favor. Levítico 27:30. Y en Levítico dice, y el diezmo de la tierra, así de la simiente de la tierra como del fruto de los árboles de Jehová es cosa dedicada a Jehová. ¿Qué es cosa dedicada a Jehová? El 10%. El diezmo. Ya, listo. Lo primero que llega, toma el 10% y es para Jehová. ¿No es cierto? Vamos a ir ahí un poquito más adelante a Deuteronomio 14:22. Reina Valera. Amén. Y dice, indefectiblemente diezmarás todo el producto del grano que rindiere tu campo cada año. Dice indefectiblemente. ¿Qué significa indefectiblemente? Indispensablemente. Imagínense que cuando decía, yo lo leí, decía indefectiblemente, yo dije, sin defecto alguno, lo mejor de lo mejor. Esa fue mi idea. Déjenme decirles que estaba un poquito errado. Indefectiblemente significa que algo ocurrirá o se cumplirá de manera inevitable y sin posibilidad de faltar o de fallar. Y los sinónimos son inevitable, lo que nos decía La Paz, infalible, inexcusable. O sea, ocurrirá, gracias, Juanchito, te agradezco. Ocurrirá o ocurrirá. Pero nosotros, ¿cuántos nos ponemos de tercos? Nosotros, discúlpenme, qué pena ya. Nosotros decimos que nuestros chiquitines son tercos. Nosotros decimos que los niños son tercos, que los adolescentes son tercos. ¿Pero en dónde empezó la rebeldía? Ellos son el reflejo de nosotros. Amén. Ellos son el reflejo de nosotros. Porque es que el Señor me está diciendo a mí, Viviana, no meta a Gabriel en el celular, y Viviana le bajó el juego. Venga, no le dé el celular, porque es que el niño se mete en esa cosa y se le olvida el mundo. Y se vuelve caprichoso, toma cosas que no son. ¿Y por qué se vuelve rebelde? Por culpa de nosotros. Y después somos tan cínicos y discúlpenme, es que ese niño es un terremoto, venga. ¿Y quién le enseñó a hacer el terremoto?
¿Quién no le está enseñando a ser obediente? Nosotros les estamos enseñando eso. Amén, amén. Ahí mismo, no los voy a llevar allá porque sé que son muchos versículos, pero si de pronto están interesados con el tema de, en la palabra me habla de diezmo, en Segunda de Crónicas 31, 5, 10, en Reina Valera, es espectacular, lo pueden leer. Está arriba, ¿sí? Hija. Ok. Segunda de Crónicas 31, 5, 10, en Reina Valera, de pronto para que se tomen el tiempo y echen allí una pasadita. Y en Malaquías, yo creo que Malaquías lo conocemos, ¿no es cierto? 3, desde el 6 hasta el 12, también en Reina Valera. ¿Listo? Entonces, vamos a hacer un recuento así, súper flecha veloz. ¿Quién es Melquisedec? Dios mismo, amén. ¿Quién es Abraham? Perfecto. ¿Quién es Isaac? El hijo de Abraham. ¿Y quién es Jacob? Israel. Las 12 tribus, ¿verdad? ¿Hasta aquí estamos claros? En el momento de ellos no teníamos ley. ¿Cuándo inicia la ley? En Levítico, recordemos. Ahí empieza la ley. Pero entonces, aquí es donde empieza la típica de uno, como mujer, se los digo. A mí la primera vez que me hablaron del diezmo, me dijeron, Viviana, tiene que diezmar, venga. Una mujer que no conocía del Señor, en unas situaciones que ni les cuento, con unas locuras, y vienen y me dicen, tiene que diezmar. Pues déjenme decirles que yo me tengo es que morir. Así fue mi respuesta, y la persona que nos estaba llevando el diezmo no volvió a casa. Don Efra, ¿verdad, amor? Él no volvió a casa. Amén, paz, sí. Sí, es tiempo, sí, paz. Y después volvemos, el Señor hace como quiere, y llegamos a una congregación. Gracias por esa congregación, donde nosotros estábamos en una situación financiera, vean, no me lo preguntan, nosotros debíamos todo. Y vamos y llegamos, y el pastor, el primer día que llegamos, dice, hermanos, recuerden que estamos pasando una situación económica dura, y la congregación debe 30 millones, vean, casi nos morimos. Ese era el valor que Edwin y yo estábamos debiendo aproximadamente. Entonces nosotros en nuestra carne dijimos, venga pues, y si usted los pide y me los pasa, porque así fue. En mi cabeza pasó todas esas locuras. El Señor nos movió de allá, no duramos mucho por lo mismo. Y el Señor nos trae aquí. Y aquí, nunca, porque eso sería una mentira, el Paz dijo, Viviana, tienes que diezmar. Nunca, 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 nunca. Pero resultó que nosotros llegamos en una situación económica donde comíamos 4 con un huevo y yo lo rendía con agua. Porque en ese momento, pues Danita y Sebas estaban chiquitos, pero pues nosotros también comíamos. Y era arroz y un huevo para 4 personas rendido con agua. Debíamos aproximadamente unos 30 millones. Y nos decían dónde íbamos, tiene que diezmar. Y yo decía, venga, le digo. Dijeron por ahí, del diezmo voy y me compro la cubeta de huevos, y aunque sea cojo 2 huevos y los bato, ya no era 1 sino 2, y me compro cebollita y tomate, literal. Es más, yo decía, ese diezmo, venga, primero mi casa, Señor, yo me lo diezmo, yo me lo ofrendo, como sea. Ya después el Señor puso en el corazón del Paz que mi Edwin se fuera a trabajar con el Paz. Y empieza un proceso, vean, hermoso. Amén, amén. Donde un varón, donde tenía 5 hijos y ellos 2 eran 7. Y muchas veces él veía que en mi casa no había un huevo. Y él sacaba y le daba a Edwin lo suyo para que nosotros nos comiéramos un huevo. El Señor hace como quiere. Cuando nos dio el COVID, nos dio a los 4 en casa, y donde el Paz le dio a los 2, y ellos 2 se iban en ciclas a trabajar,
Y me recuerdo mucho, vean, a mí no me gusta la cabeza del pescado. Pero el paz iba y se compraba una cabeza de pescado, la hacía partir por mitad. Y llegaba a mi casa y me preparaba un caldo porque yo estaba casi muerta con mis hijos. Yo sé que de pronto ustedes dicen eso es mentira. El Señor sabe que no le estoy mintiendo. Donde éramos 4, yo vivo en una casa, gracias a Dios, mi padre nos dio el segundo piso, pero mi papi le decía a mi sobrina, ni se asome por allá, deje que su tía se muera, porque ni un vaso con agua me daban. Un varón al que amo, y el Señor sabe cuánto lo amo. Pero para mí ese COVID, wow, fue cosa tremenda. Uy, sí, tremenda Marta. Entonces viene el Señor y dice, a esa mujer ya no le va a hablar más de diezmo. Porque él cada que me decía, yo le decía, Señor, estoy sin medias, yo me voy a diezmar las medias. Literal. Y en mi casa, como Viviana era un poquito altiva, entonces Edwin tenía que hacer lo que Viviana decía. No sé si a ustedes les pasa, pero en mi caso ocurrió eso. Entonces era fuerte. Entonces se podrán imaginar cómo era la rebelión. Pero el Señor viene en un momento duro y me dice, pone en mi corazón a empezar a diezmar. Vean, no me lo preguntan. Un día Edwin llegó y yo de ver ese varón todo lo que hizo, tremendo. Sebas estaba estudiando en ese momento en el SENA de Soacha, iba en cicla y no sé, algo le pasó a la cicla y él nos regaló para que él pudiera ir a estudiar. Y todas esas cosas empezaron en mi vida, en mi corazón a crecer. Y hubo un momento en el que yo le dije a Edwin, amor, vamos a empezar a diezmar. Y empezamos, recuerdo mucho que fue muy poquito y empezamos a hacerlo en casa. Y es grandemente lo que hemos visto en casa, ¿verdad, Lori? ¿Verdad, Sebas? ¿Verdad, amor? Y entonces ya después de que yo vengo toda emocionada, le digo, Señor, voy a empezar a diezmar. El Señor me dice, ay, qué bien. ¿Y a dónde vas a diezmar? Al vecino. No, Viviana, no es el vecino. Señor, a mi casa. No, Viviana. Señor, no tengo tenis. No, Viviana. Adivinen a dónde tenía que empezar a diezmar. Aquí. Ay, ¿cómo así? El pastor se va a enriquecer. Y después de todo lo que había vivido. Yo no, venga. ¿Qué pasó? Pero sí, resulta que vamos a ir a números, por favor. Vamos a ir a números. Allí en números 18, 20, 21 dice, y Jehová dijo, perdóname, Reina Valera, gracias, 20. Y Jehová dijo a Aarón, ¿quién era Aarón? El hermano de Moisés, sacerdote, sí señores, de la tierra, de ellos no tendrás heredad, ni entre ellos tendrás parte. Yo soy tu parte y tu heredad en medio de los hijos de Israel. Y he aquí, yo he dado a los hijos de Leví todos los diezmos en Israel por heredad, por su ministerio, por cuanto ellos sirven en el ministerio del tabernáculo de reunión. Entonces el Señor viene y me dice, ¿a dónde es que vas a llevar los diezmos? Al alfolí. ¿Y a quién se los vas a entregar? Al pastor. Ay, venga, Señor, ¿cómo así? Resulta que sí, así debe de ser. Porque es que la palabra me cuenta en su historia, si nosotros hemos leído, las 12 tribus, ¿a quiénes les entregaron tierra? ¿A cuántas tribus se les entregó tierra? A 11. ¿Qué tribu no recibió tierra? Los levitas. ¿Y qué hacían los levitas? Y aquí tenemos un par de levitas. Para mí ellos sí son un par de levitas. Y este par de levitas son nuestro pastor Vladimir y nuestra pastora Mariluz. Porque es que resulta que la palabra me dice que el levita ministra la presencia del Señor. Que el levita es el que en ese momento podía entrar a ese lugar santísimo únicamente en ese momento.
Y allí les voy a dejar otros 2 versículos si quieren estudiarlo. Deuteronomio 10, 8, 9, Reina Valera, y Deuteronomio 18, 1, 2, Reina Valera. ¿Listos? Esto es para que se den cuenta que no es Viviana, no es el pastor, no es el líder, no. La palabra me dice que yo debo entregar el diezmo a la congregación, al levita. Así de sencillo me lo dice la palabra, ¿no es cierto? Pero resulta que nosotros tenemos, vean, estamos grandemente bendecidos. ¿Quiénes son nuestros levitas? Aquí. Los pastores, nuestro pastor Vladimir y la pastora Mariluz, ¿no es cierto? Pero ¿qué hace nuestro pastor? ¿De pronto alguno sabe? Él arregla neveras. Es más, en mi casa hay una lavadora para arreglar. ¿Qué más arregla? ¿Qué más arregla el Paz? Licuadoras, neveras, hornos, estufas. A televisores. Vean, sí, creo que por ahí una vez con Edwin, bueno. No es su fuerte, pero él trabaja, ¿no es cierto? Y la palabra me dice que estos levitas no trabajaban. La palabra me dice que ellos sencillamente tenían que ministrar la palabra del Señor y esperar a que las 11 tribus vinieran juiciosas a traerles. Eso es lo que la palabra me dice, o no me lo dice. La palabra lo dice, no es que yo me lo estoy inventando, no, la palabra lo dice. Entonces, ahí es donde yo entro y digo, pero si es así, porque el pastor trabaja y porque el pastor antes viene y me compra huevos a mí y me da caldo de cabeza de pescado. Vean, no me gustaba, pero ese caldo me supo a gloria. De verdad que sí, así estaba de enferma. Entonces, ¿por qué el pastor viene y hace eso? Porque nuestro levita hace eso. Porque el Señor nos ve con ojos de misericordia. No sé cuántos tengan inconvenientes con su diezmo. Pero vean, esta mujer tenía cualquier cantidad de problemas. Pero el Señor lo usa a él para mostrarnos a nosotros que, discúlpenme, el diezmo no vive. Porque él trabaja. Porque su sustento, él lo trabaja. Él hace lo que la palabra dice, el que trabaja digno de su salario, ¿no es cierto? Él lo muestra. Y me cautivaba mucho porque, vamos a ir a Hechos 18:3, porque él hace, ay Dios mío, se me perdió. Ay. En la NTV, por favor. Hechos 18:3, porque él hace lo que enseñó Pablo y me cautivaba. Nosotros sabemos que Pablo, Pablito, cosa fuerte, ¿no es cierto? Pero resulta que Pablo en el Hechos 18:3 dice, Pablo se quedó a vivir y a trabajar con ellos, porque eran fabricantes de carpas al igual que él. ¿Qué hacía Pablo? A pesar de que la palabra le decía que él estaba llevando la palabra, porque Pablo después de que Pablo se convirtió, esa transición que él tuvo, ese varón fue leal a nuestro Padre. Por eso la palabra lo enaltece en muchas ocasiones. Entonces, pero a pesar de ello, él dice, yo trabajo. ¿Y él en qué trabajaba? Haciendo carpas. Yo me imaginaba más o menos, dijo el padre, yo me entré en la película y yo me imaginaba que era como un maestro. En ese tiempo las casas eran carpas, en este tiempo nuestras casas, nuestro maestro, por lo menos Martín, ¿verdad? Entonces te podrás imaginar, o sea, él trabajaba, él laboraba, él no esperaba que vinieran a darle nada. ¿Listos? Vamos a ir a segunda de Tesalonicenses, por favor. Y se me perdió. NB.
Vamos a ir a segunda. Sé que es mucho texto, pero es muy importante. Segunda de Tesalonicenses 3 y vamos a leer el 8 y el 9. ¿Listo? En esta versión vas a buscar NBI, por favor. ¿Amén? Ok. Dice Pablo, ni comimos el pan de nadie sin pagarlo. Al contrario, día y noche trabajábamos arduamente y sin descanso para no ser una carga a ninguno de ustedes. Y lo hicimos así, no porque no tuviéramos derecho a tal ayuda, sino para darles un buen ejemplo. Vean el buen ejemplo que ese pastor dio en mi casa. Es más, creo que hasta hace muy poco le digo pastor, porque yo le decía a Vladimir, ¿verdad, mi Vladi? Mi Vladi, sí. Fue un testimonio vivo y real en mi casa. Y tengo 2 hijos que lo pueden decir. Porque el testimonio de ese varón me lo mostraba cuando yo veía que llegaban con Edwin de trabajar. Cuando se nos iban por allá para, recuérdenme el nombre, el Pueblo Nuevo, La Paz hace caras. Otro proceso más. Él fue ese testimonio en mi casa. Y hoy te lo agradezco, mi paz. Vamos a ir, pero bueno, todo lo que hemos hablado es de qué, del Nuevo o del Antiguo Testamento. Del Antiguo. Todo. Bueno, la mayoría. Cuando hablamos de ley, hablamos del Antiguo. Pero entonces, ¿y dónde queda? Porque es que como ahora nos dicen, no, si no está en el Nuevo Testamento, no se hace, no vale. Claro, porque es que los chicos hoy en día son así, porque nosotros se los permitimos. Entonces vamos a ir, por favor, a Mateo. Vamos a ir a Mateo. Y allí en Mateo vamos a ir a la NTV, versión NTV en análogo. Y en Mateo vamos a ir al 5:17. Y dice, es muy claro, y dice, no malinterpreten la razón por la cual he venido. ¿Quién está hablando? Jesús. No vine para abolir la ley de Moisés o los escritos de los profetas. Al contrario, vine para cumplir sus propósitos. O sea, a mí me está diciendo que la ley está viva. A mí me está diciendo que yo debo de diezmar, que yo debo de ofrendar, que yo debo de sembrar. A mí me está hablando de que debo de obedecer. Así de sencillo es. Y para continuar, Alvarito y Helen, ¿me ayudan, por favor, amores? Les voy a contar por qué el Señor nos puso a traer estas hojitas. Coge la hojita y tú coges los dulces. ¡Ay, qué rico! ¿Ustedes creen que son dulces? Regálame uno a mí. Ven para acá. Cojamos un dulce. Cada uno, muy juicioso, espera, amor. Sí, repartan. Sí, mi amor. Van a coger una hojita y van a coger un dulce. En esa hojita, yo creo que todos tenemos un esferito. ¿Me prestas un esfero? No, yo no tengo un esfero. Y en esa hoja van a poner su nombre, por favor. Alvarito, regálame una, por favor. Qué pena. Espérame, Paz, ya te paso este. Por el lado que a ustedes les guste. Yo lo utilicé por el lado del color. Me gusta este. Mi Paz. ¿Listos? Les cuento que este dulcecito se ve lindo. ¿Les gusta el color? Sí, está súper, ¿verdad? Vamos a destaparlo. Por favor, no se lo coman. No es un dulce.
Lo vamos a destapar, pero no es un dulce. Ya te lo comiste. Bueno, mi amor. No les va a hacer daño. Igual si se lo comen, tranquilos, no les va a hacer daño. Lo van a destapar y lo van a tener ahí, ¿vale? Pero no pude. Me tocó con los dientes. Espérenme porque es que no pude. ¿Listos? Lo tienen ahí. Mientras terminamos, ahí mismo en Mateo, por favor, vamos a ir a 23. No, pasa, Mateo 23, por favor. ¿Listos? Si ven que no es un dulce, huele muy rico, pero no es un dulce. ¿Listos? Sí, a mí también me tocó así, pasa. Mateo 23. ¿En la hojita pusieron su nombre? Pongan su nombre, por favor. Destapen la bolita de dulce, que no es dulce. ¿Qué necesitas, Jaime? Un esfero, por favor, para don Carlitos. Ya, gracias. En la hojita vamos a poner nuestro nombre, si quieren apellido, como quieran, el nombre. ¿Listos? ¿Ya todos? Me cuentan. Juancho, ¿me la ayudas a tu mami? ¿Ya? Ya no, Juancho. ¿Listos? Para que yo la distancia. ¿Listos? Perfecto. Estamos en Mateo 23, en la NTV. Huele muy rico, ¿no es cierto? Tranquilos, es una plastilina, a mí me encanta. No es comestible, pero si los niños se la comen no les hace daño. Les cuento, trabajamos con esta plastilina por lo mismo, porque huele muy rico y si la prueban sabe a sal. Es una plastilina que se hace con harina. ¿Listo? Es por seguridad de los nenes. Pero ya les voy a contar por qué les di esta bolita. No es para los niños, es para cada uno. Y ya se los voy a contar. Ténganla ahí, por favor. Y va destapadita, es importante que la tengan destapada. Entonces dice Mateo 23. Estábamos hablando de diezmo, recordémoslo. ¿Listo? Y viene el Señor y me dice, es tiempo de diezmar correctamente. 23. ¿Qué aflicción les espera, maestros de la ley religiosa y fariseos? Y a mí me lo dijo. Hipócritas. Pues se cuidan de dar el diezmo sobre el más mínimo ingreso de sus jardines de hierbas, pero pasan por alto los aspectos más importantes de la ley: la justicia, la misericordia y la fe. Es cierto que deben de diezmar, pero sin descuidar las cosas más importantes. Guías ciegos cuelan el agua para no tragarse por accidente un mosquito, pero se tragan un camello. ¿Qué aflicción les espera, maestros de la ley religiosa y fariseos, hipócritas? Pues se cuidan de limpiar la parte exterior de la taza y del plato, pero ustedes están sucios por dentro, llenos de avaricia y se permiten todo tipo de excesos. Fariseos ciegos. Primero lava el interior de la taza y del plato, y entonces el exterior también quedará limpio. ¿Qué aflicción les espera, maestros de la ley religiosa y fariseos, hipócritas? Pues son como tumbas blanqueadas, hermosas por fuera, pero llenas de huesos de muertos y de toda clase de impurezas por dentro. Por fuera parecen personas rectas, pero por dentro el corazón está lleno de hipocresía y desenfreno. Yo les pido perdón porque sé que es una palabra fuerte,
pero es una palabra real. ¿Por qué nos dice hipócritas y por qué nos dice fariseos? Porque nosotros conocemos de palabra, porque nosotros sabemos qué debemos de hacer y no lo hacemos, porque nosotros sabemos que debemos de ser obedientes y nos hacemos los locos, porque nosotros sabemos que debemos de guiar a nuestros hijos y cerramos nuestros ojos y nuestros oídos. Por eso nos dice hipócritas y muchas otras cosas más. Pero a pesar de eso, el Señor es misericordioso, tremendamente. Y entonces, aquí es donde viene por qué la hoja y por qué la bolita. Y vamos a tomar el diezmo. Tomen el diezmo. Si yo lo encuentro. No, parece debajo, bien debajo. No, es que está. Espérame, es que ese es el. Está aquí. Entonces imagínense que nosotros muy juiciosos, Viviana traía su diezmo cuando trabajaba en abocado, cuando trabajé en confección, ¿no? El Señor nos llevó allá por cosa tremenda. Y yo muy juiciosa, eso llegaba a la quincena y yo lo primero que hacía era retirar dinero y metía en un sobrecito el diezmo y lo metía allá. Pero el Señor viene y me dice, deja de ser hipócrita, porque es que no es meter el dinero acá. Meterlo por meterlo, discúlpeme, cualquiera lo podemos hacer. Ofrendar por ofrendar, cualquiera lo puede hacer. Sembrar por sembrar, cualquiera lo puede hacer. Pero nosotros debemos de tener el entendimiento, la guía del Espíritu Santo para hacer las cosas. Porque yo, Viviana, no quiero que me sigan diciendo hipócrita, que me sigan diciendo que estoy haciendo mal las cosas. Porque grandes cosas es lo que yo le pido al Señor. Yo siempre le he dicho al Paspa, yo no le pido así. Yo soy chiquita, pero yo al Señor le pido mucho más que yo. Entonces, si yo quiero todo eso, debo de ser obediente. Y yo no quiero que Él me siga a mí diciendo, hipócrita, Viviana, porque tú conoces de palabra. Por eso me dijo hipócrita. Y entonces, el Señor, vamos a ir a 2 de Corintios, por favor. Y allí con su diezmo, por favor, ténganlo allí listo. 2 de Corintios 9, 6, 10. ¿Listo? Dejen ahí su diezmito juicioso y, ay Dios, y muy juiciosos van a tomar la hoja y les voy a contar. Javi, qué pena, ayúdame acá. Muchas gracias. Te agradezco. Cuando yo diezmaba, o cuando yo diezmo, ¿por qué la hoja? Porque somos nosotros. Porque mi nombre, pues porque soy yo, creo que es al revés, Viviana. Porque soy yo. ¿Y saben yo qué hacía? Yo me iba para el cajero y yo retiraba el dinero. ¿Qué me dice la palabra? ¿Que cuánto es el diezmo? 10%. Digamos que me gané 100,000 pesos y voy a diezmar 10,000 pesos. ¿Listo, Señor? Ay, qué pena, es que no puedo. Gracias, amor. Entonces, ya entregué el diezmo, ¿no es cierto? Y yo muy juiciosa venía, lo metía en un sobre y allá iba. ¿Saben cómo quedaba yo? ¿Cómo quedó esta hoja? Rota. Háganlo ustedes. Perdona. Pero vuelves. No te me vayas. ¿Listo? Ahora, traten de coger este 10% y únanlo. ¿Cómo lo unirían? ¿Lo podrían unir? Con cinta, con babitas, con pegamento. No quedaría igual, no te lo reveló ni sangre ni carne, Katy. No queda igual. Porque sí, yo le puedo poner una cinta, le puedo poner pegamento, babitas, bueno, como sea, pero no va a quedar igual. Ahora tomen la bolita. Toma tu bolita. Y saquen el 10% de esa bolita. ¿Listo? Gracias. Miren, esta bolita yo entrego el 10%, pero si yo cojo este resto, el Señor me moldea y la bolita vuelve a quedar perfecta. ¿O no queda?
¿Sí queda o no queda? Gracias. ¿Cómo estamos diezmando? Discúlpenme lo que yo les voy a decir. Hace menos de un mes yo estaba diezmando como la hoja. Porque yo iba y retiraba mi dinero. Fuera el 75, el 100%, lo que el Señor me entregara. Y yo venía y diezmaba con la hoja. Y entonces después me la pasaba, ay Señor, estoy sin tenis. Ay Señor, y volvió el ay, ay, ay. Pero el Señor me dijo, venga Viviana, ¿hace cuánto le di la palabra? Y otra vez. La queja avanza, paz. Hoy en la última canción que tocaba el equipo de alabanza que decían, rompe, ¿no es cierto? Porque debemos de romper estructuras, porque debemos de desenfocarnos, porque debemos de desaprender lo que ya teníamos aprendido durante 40, 30, 50, 80 años, no importa la edad que tengamos, pero la misma palabra nos dice que debemos de dejar de creernos sabios para en realidad ser sabios. Y aún más tremendo porque ya con este terminamos. Vamos a ir a 2 Corintios 9, 6, 10. Y dice la palabra, vamos a ir, hija, por favor, en NTV. Recuerden lo siguiente, un agricultor que siembra solo unas cuantas semillas obtendrán una cosecha pequeña. ¿Qué estoy sembrando? ¿Con la hoja o con la plastilina? Pero el que siembra abundantemente obtendrá una cosecha abundante. Yo al Señor le pido abundancia. Discúlpame, pero yo al Señor no le pido cosa pequeña. Es más, yo le pido 3 nietas y le pido mínimo 2 nietos. Imagínense la tarea que tiene Sebastián y Ana. O sea, yo le pido mucho. Cada uno debe decidir en su corazón cuánto dar y no den de mala gana ni bajo presión, porque Dios ama a la persona que da con alegría. Y Dios proveerá con generosidad todo lo que necesiten. Entonces, siempre tendrán todo lo necesario y habrá bastante de sobra para compartir con otros. Como dicen las Escrituras, compartan con libertad y dan con generosidad a los pobres. Sus buenas acciones serán recordadas para siempre, pues es Dios quien provee la semilla al agricultor y luego el pan para comer. De la misma manera, Él proveerá y aumentará los recursos de ustedes y luego producirá una gran cosecha de generosidad en ustedes. Amén. ¿Por qué dejamos el diezmo de últimas? Porque se está volviendo una costumbre. Dame un momento. Se está volviendo una costumbre de llegar, tenemos a los chicos de alabanza, se les olvida, no se les olvida, ocurra lo que ocurra, viene la alabanza, viene el júbilo, no sé qué, y el Paz nos dice, cualquiera de los servidores o el que el Espíritu lo guíe, él mismo, ora, allá metemos y adiós. Discúlpeme, pero creo que es tiempo de ser conscientes de lo que el Señor nos entrega. Las puertas que el Señor entrega, las vigas que el Señor entrega son para nosotros, pero nosotros solos o recibimos la bendición o simplemente la dejamos ahí quieta. Por eso dejamos el diezmo de últimas, porque es algo muy, muy importante, pero es aún más importante ser conscientes de lo que estamos haciendo y llamar las cosas por lo que son. Tenemos diezmo, tenemos ofrenda, tenemos siembra y cada uno tiene su nombre y tenemos primicia. Amén, amén. Creo que Dieguito quiere decir algo. ¿Me le dan un micrófono? Yo estaba mirando los 5 avisos que están al frente. Tú le pusiste de nombre pilares. Pilares. Yo personalmente en mi ser no los llamo pilares, ¿no? Porque son las llaves del reino que el Señor nos ha entregado. Cuando Abraham estaba sentado a las afueras de su carpa o a las afueras de su casa, esa carpa, y se le presenta el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y Abraham, ellos no traían nada. Les dijo, espérenme aquí y yo voy y les preparo.
Él no estaba esperando nada a cambio de esos 3 seres. Un pilar, yo lo tomo como una columna, como una base, o sea, personalmente. Pero esto es más fuerte, esto es como una llave para abrir las bendiciones que el Padre tiene. Tú tomaste la hoja y dijiste, aquí yo no la puedo pegar. Acá no hay revelación, acá no hay nada. Acá hay una obligación. Que de pronto por esa obligación haya una respuesta al reino de los cielos, porque se está cumpliendo algo, sí la va a haber. Pero no hay lo que hay aquí. Acá hay revelación. Acá hay presencia. Acá está el amado Espíritu Santo diciéndote, sí. Tú decías, diezmabas y le decías al Señor, Señor, pero no tengo zapatos. Yo lo digo desde mi punto de vista, sin ofenderte, y te pido mil perdón a ti y a todas las personas. Yo diezmo y el Señor se encarga de mis zapatos. Yo diezmo y el Señor se encarga de mi alacena. Porque ya hay revelación. La alacena mantiene llena. Cuando tenemos esta revelación, no hay necesidad de nada más. Esa palabra es espectacular, Vivi. Y el Señor venía diciéndome hace 4 meses de esa palabra. 4 meses. Amén. Aprovechando, y perdóname, te voy a interrumpir. Aprovechando, hay muchos servidores y el Señor sabe cómo hace. Pero yo les decía al inicio, sí, vamos a hablar de dinero. Pero y discúlpenme, ¿y dónde queda el resto? Discúlpenme, ¿dónde queda el tiempo? Le estamos diezmando al Señor lo que debe de ser. El día tiene 24 horas, ¿verdad? Mínimo, o sea, el 10% son 2 horas con 44. Redondeémosla, 3 horas. ¿En realidad estamos dedicándole ese tiempo al Señor? La verdad, yo lo dudo. Y discúlpenme, todos saben que mi esposo es el líder de servidores. ¿Y cuántos servidores han desertado? Y no para ofenderlos, pero ¿saben por qué? Porque es que no tengo tiempo. Paz, qué pena, no puedo. Y después estamos en casa diciendo, porque nosotros lo vivimos, no fue ese amor. Nosotros en casa, después de que desertamos, tuvimos una situación bastante fuerte en casa, a tal punto que un hijo casi se nos quita la vida. Todo porque no teníamos tiempo. ¿Por qué? Porque claro, allá trabajábamos arduamente, pero para poder recibir el dinero teníamos que trabajar de 6 de la mañana a 10 de la noche, con 2 hijos. ¿Ustedes qué creen que tiempo le podíamos dedicar a esos hijos? Estamos empezando una obra hermosa, a mí me llena de gozo, no saben cuánto, que son esos niños, pero ellos requieren de tiempo. Y no de un celular, discúlpenme. Bueno, les cuento, ya quité el juego de mi celular. Ya no le doy el celular a mi sobrino. Pero el Señor nos pide tiempo para Él. Y después nos estamos quejando, discúlpeme, no, es que mi hijo no me quiere obedecer, pero ¿y tú le estás dedicando las 3 horas que él te dice? O cuando tú tenemos una reunión de servidores, o cuando tenemos mesas, porque tenemos mesas los martes cada 15 días, tenemos mesa los viernes, tenemos servicio los jueves, listo, tenemos oración en la mañana, martes, miércoles y viernes, y cuando, ay no, Señor. Es que no quiero, Señor. No, Señor. Es que me duele, Señor. Yo entiendo ciertas situaciones. No por salvar, pero uno entiende ciertas situaciones. Pero no todos tenemos esas situaciones. Porque gracias a Dios todos estamos vivos y tenemos vida. Y si lo que tú dices es cierto. Pero nosotros debemos de ser esforzados y valientes. La palabra nos lo dice. Debemos de ser esforzados y valientes. Y discúlpenme, vuelvo y les digo, ¿cuántos servidores, por el motivo que sea, lo único que hacemos es decir no? Porque nosotros lo hicimos. Y estábamos dejando esas bendiciones ahí quieticas.
¿O no es así? Cierren sus ojos, por favor. ¿Me regalas instrumental, hija? Ah, ¿no se puede? Ah, ok. ¿Cortan? Ah, corta, por favor. Un momento. Paz. ¿No? Ah, ya. ¿Sí, paz? Ok.